¿Te has dado cuenta de cómo existimos en un mundo que nos asegura que la alegría se encuentra en el próximo triunfo, en el siguiente aumento salarial, en acumular más riqueza, en hallar a la pareja ideal? Millones persiguen frenéticamente objetivos que les han presentado como el secreto de la plenitud. Sin embargo, existe algo que nadie menciona. Es posible alcanzar todas esas cosas y continuar experimentando un profundo vacío interior. La realidad incómoda es que hemos invertido el orden de nuestras prioridades. Hemos convertido en ídolos las cosas pasajeras, y luego nos cuestionamos por qué nuestra existencia parece un acertijo incompleto. No obstante, hay un poder transformador que la gran mayoría ignora por completo, un fundamento que tiene la capacidad de revolucionar absolutamente todo lo que pensabas entender sobre el triunfo verdadero, la tranquilidad del alma y el sentido de la vida. Habitamos en una civilización que nos instruye a colocar en primer lugar la profesión, posteriormente el núcleo familiar, luego las amistades, quizás algo de espacio personal si sobra energía, y en la posición final, prácticamente como una reflexión tardía, al Creador. Este es el ordenamiento que aceptamos como natural y sensato. Pero esta estructura está radicalmente quebrantada desde su base. Es similar a edificar una vivienda comenzando desde el tejado. Podría dar la impresión de que progresas velozmente al inicio, pero finalmente todo termina colapsando. Cuando ubicamos al Señor en la primera posición, no nos referimos a reservarle únicamente los días de culto o unos cuantos minutos previos al descanso nocturno. Hablamos de una reorganización total de toda nuestra vida, donde cada elección, cada preferencia, cada anhelo atraviesa el tamiz de su voluntad divina y sus enseñanzas eternas. Y aquí está lo asombroso. Cuando realizamos esto genuinamente, el resto no se esfuma, sino que se intensifica de formas que jamás concebimos posibles. ¿En algún momento has experimentado la sensación de estar actuando en una producción teatral donde desconoces tu verdadero personaje? Innumerables individuos viven de esta manera, representando roles que otras personas diseñaron para ellos. El descendiente exitoso, el trabajador ejemplar, la pareja sin defectos. Pero cuando colocas al Altísimo en primer lugar, algo excepcional acontece. Encuentras tu auténtico guión, el papel específico para el cual fuiste singularmente diseñado. Esta metamorfosis del propósito no representa meramente un sentimiento motivador efímero. Constituye una modificación profunda en tu manera de percibir tu ocupación laboral, tus vínculos personales, incluso tus adversidades. Tu empleo deja de ser simplemente un mecanismo para cubrir gastos. Se transforma en un escenario para influir en vidas y manifestar el carácter divino. Tus conexiones humanas dejan de ser intercambios sentimentales, se convierten en posibilidades de amar sin condiciones y desarrollarse en compañía. Tus dificultades dejan de ser barreras sin sentido, se metamorfosean en procedimientos de perfeccionamiento que te esculpen en aquello que estás destinado a convertirte. La gran mayoría experimenta temor ante esta transición porque piensan que priorizar a Dios implica abandonar sus aspiraciones, sus metas ambiciosas, todo aquello que los distingue. Pero esta representa una de las falsedades más dañinas que hemos aceptado como cultura. La verdad es que cuando sincronizamos nuestros anhelos con los del Todopoderoso, no estamos restringiendo nuestras posibilidades, las estamos desbloqueando. Visualiza un caudal que ha estado fluyendo en contra de su trayectoria natural durante mucho tiempo, batallando contra los peñascos, desperdiciando energía en remolinos inútiles. El instante en que ese caudal descubre su curso natural, no disminuye su fuerza, la amplifica de manera exponencial. Se torna más hondo, más cristalino, más vigoroso. Eso es precisamente lo que ocurre cuando situamos al Eterno en el núcleo de nuestra existencia. Una de las modificaciones más notorias se produce en nuestros lazos interpersonales. Cuando el Señor ocupa la posición principal en tu vida, transforma radicalmente la forma en que interactúas con los demás. Ya no requieres que las personas satisfagan vacíos que únicamente Dios puede completar. Ya no procuras aprobación con desesperación o te aferras a vínculos perjudiciales por pánico a la soledad. En cambio, puedes expresar amor desde un estado de plenitud en lugar de necesidad. Esta transformación se evidencia en el matrimonio, donde las parejas que sitúan a Dios en el epicentro viven una cohesión que sobrepasa la simple afinidad. No se trata únicamente de localizar a alguien con quien puedas coexistir, sino de hallar a alguien con quien puedas madurar espiritualmente, alguien que te acerque más hacia Dios en vez de distanciarte de Él. En las amistades, las relaciones se tornan más genuinas y auténticas porque ya no necesitas disfraces o simulaciones para ser recibido. En el círculo familiar, el perdón surge con mayor facilidad y el afecto se vuelve incondicional. Cuando comprendes el amor ilimitado de Dios hacia ti, se hace natural extender ese mismo tipo de afecto a los integrantes de tu familia, aún en los instantes más complicados. Pero aquí hay algo que muchos no comprenden. Priorizar a Dios no te transforma en alguien pasivo o subordinado de forma negativa. Por el contrario, te otorga una seguridad y un valor sobrenaturales. Cuando sabes que cuentas con el respaldo del arquitecto del cosmos,
Puedes confrontar retos que previamente te parecían inalcanzables. Puedes asumir riesgos ponderados orientados por la fe. Puedes abogar por la equidad incluso cuando resulta controversial. Hay una paradoja maravillosa en la vida del espíritu. Cuando te entregas completamente al Creador, vives la libertad más extraordinaria que jamás hayas experimentado. La sociedad nos declara que la libertad proviene de ejecutar lo que deseamos, en el momento que deseamos, de la forma que deseamos. Pero esta libertad frecuentemente nos transforma en cautivos de nuestros impulsos, dependencias y temores. La auténtica libertad emerge cuando alineamos nuestra voluntad con la del Altísimo, no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque confiamos en que Él conoce la ruta mejor que nosotros. Es como un río que halla su máxima potencia cuando discurre dentro de sus márgenes, no cuando se desborda sin rumbo. Esta rendición genera una tranquilidad que contradice toda racionalidad humana. En medio de las tempestades de la vida, existe una serenidad sobrenatural que proviene de saber que tienes un Padre que gobierna los vientos y las corrientes. En momentos de ambigüedad, hay una certeza firme que proviene de conocer a aquel que contempla el desenlace desde el comienzo. No es una paz que surge de la ausencia de adversidades, sino una paz que persiste a pesar de las adversidades. Una de las maneras más tangibles en que se manifiesta el priorizar a Dios es en cómo gestionamos nuestro tiempo. El tiempo es el recurso más equitativo que hay. Todos poseemos las mismas 24 horas. Pero cuando Dios tiene la prioridad, estas horas se multiplican de manera sobrenatural. No se trata de hechicería, sino de concentración y propósito divinos. Cuando tus actividades están sincronizadas con el propósito de Dios para tu vida, experimentas una productividad y una gratificación que no puedes conseguir por ti mismo. Las horas que consagras a la oración y al estudio de su palabra no representan tiempo malgastado, son capitalizaciones que generan beneficios en todas las otras esferas de tu vida. Es como afilar la herramienta antes de talar el árbol. Puede aparentar que desperdicias tiempo inicialmente, pero te vuelve infinitamente más eficaz posteriormente. Adicionalmente, cuando priorizas a Dios, cultivas la sabiduría para rechazar las cosas positivas con el fin de aceptar las cosas superiores. Aprendes a diferenciar entre lo apremiante y lo significativo, entre la actividad y la productividad auténtica. Priorizar a Dios no representa solamente una determinación que adoptas en una ocasión. Es una secuencia de pequeñas determinaciones cotidianas que generan un efecto cascada en tu vida. Cada acción de obediencia, cada instante donde seleccionas su sendero sobre los tuyos, cada ocasión donde depositas confianza en su sabiduría por encima de tu razonamiento, crea ímpetu hacia una vida más completa y con mayor sentido. Este efecto cascada se propaga más allá de tu vida individual. Cuando existes con Dios en primera posición, te conviertes en una luminaria para los demás. Tu matrimonio se transforma en un testimonio del amor divino. Tu ocupación se convierte en una plataforma de ministerio. Tu generosidad estimula a otros a compartir. Tu paz en medio de las contrariedades señala a otros hacia el origen de esa paz. Pero conversemos sobre algo práctico que inquieta a muchos: las finanzas. ¿Qué acontece con tu situación económica cuando priorizas a Dios? Contrario a lo que muchos recelan, priorizar a Dios no te empobrece. Te instruye a administrar la prosperidad de una forma que honra al Señor y beneficia tu vida. Cuando implementas principios bíblicos como el diezmo, la generosidad y la prudencia financiera, comienzas a vivenciar una provisión sobrenatural. Esto no implica que automáticamente te convertirás en millonario, sino que aprenderás a existir con satisfacción y sabiduría, independientemente de tu nivel de ingresos. Una de las promesas más hermosas de priorizar a Dios es su compromiso de proveer todas nuestras necesidades. Esto no significa que existirás sin obstáculos o que obtendrás todo lo que deseas, sino que tendrás todo lo que requieres para cumplir su propósito en tu vida. Esta provisión se manifiesta de formas creativas e imprevistas. Oportunidades que surgen en el instante preciso. Recursos que se incrementan cuando los utilizas para sus propósitos. Relaciones que se establecen para sostener tu llamado. Sabiduría que arriba en momentos determinantes. Fortaleza que brota cuando más la necesitas. Y antes de continuar, déjame decirte algo. Aquí en Tu Mejor Versión, estamos comprometidos con una sola misión: ayudarte a alcanzar esa versión extraordinaria de ti mismo que sabes que puedes ser. Si hay un tema específico que quieres que abordemos, déjalo en los comentarios, tu voz es importante. Y si este contenido resuena contigo, si sientes que estas palabras tienen valor, apóyanos con tu like y suscripción. Así podemos seguir creando contenido que transforme vidas. Ahora, regresemos a lo que realmente importa. Hablemos ahora de algo que confrontamos cada mañana al despertar: la ansiedad que surge cuando revisamos nuestro teléfono y nos bombardean cientos de notificaciones, mensajes, expectativas. Ese instante en que tu mente ya está corriendo a toda velocidad antes siquiera de que tus pies toquen el suelo. ¿Has notado cómo la primera hora del día frecuentemente determina el tono de las siguientes 23? Cuando priorizas a Dios,
transformas radicalmente este momento crítico. En lugar de sumergirte inmediatamente en las demandas del mundo, comienzas tu jornada anclándote en la presencia divina. No se trata de cumplir con un ritual religioso vacío, sino de establecer tu fundamento antes de que las tormentas del día comiencen a sacudirte. Es como un árbol que extiende sus raíces profundamente en la tierra antes del amanecer. Cuando llegan los vientos, permanece firme porque está arraigado en algo inamovible. Muchos se preguntan cómo pueden encontrar tiempo para esto cuando ya sienten que sus días son insuficientes. Pero aquí está la paradoja divina. Cuando inviertes los primeros minutos de tu día en Dios, Él multiplica sobrenaturalmente el resto de tus horas. Piensa en esos momentos en el trabajo cuando un colega te irrita con su actitud, cuando tu jefe te asigna una tarea que consideras injusta, cuando sientes que tu esfuerzo no es valorado. Si tu día comenzó conectado con Dios, enfrentas estas situaciones desde una perspectiva completamente diferente. Ya no reaccionas desde la herida o el orgullo, sino desde un lugar de seguridad espiritual. Comprendes que tu valor no lo determina la opinión de otros, que tu propósito trasciende ese escritorio o esa oficina. Esta seguridad te permite responder con gracia donde antes respondías con ira, mantener tu integridad cuando otros comprometen la suya, ser excelente en tu trabajo no para impresionar a los humanos sino porque estás sirviendo al Altísimo en cada tarea. La vida moderna nos presenta dilemas éticos constantemente. En tu trabajo te piden que exageres cifras para cerrar una venta. En tu negocio tienes la oportunidad de obtener ventaja mediante prácticas cuestionables que todos hacen. En tus declaraciones de impuestos surge la tentación de omitir ciertos ingresos porque el gobierno ya cobra demasiado. Cuando Dios no es tu prioridad, justificas estas decisiones con razonamientos que parecen lógicos. Necesitas el dinero, tu familia depende de ti, nadie se enterará. Pero cuando sitúas al Señor en primer lugar, algo poderoso sucede. Tu brújula moral se calibra según un estándar que trasciende las conveniencias temporales. Rechazas esas oportunidades no porque seas ingenuo o porque no necesites el dinero, sino porque comprendes que la integridad es más valiosa que cualquier ganancia material. Entiendes que cada decisión que tomas está edificando tu carácter, y ese carácter determinará quién serás en 10, 20, 30 años. Hay una libertad inmensa en vivir con integridad inquebrantable. Puedes dormir tranquilo por las noches sabiendo que no estás ocultando nada. Puedes mirar a tus hijos a los ojos y ser el ejemplo que les enseñas a seguir. Hablemos de algo que casi nadie menciona pero que afecta profundamente nuestras vidas: la comparación constante. Cada vez que abres las redes sociales, te bombardean imágenes de personas que aparentemente tienen la vida perfecta. Matrimonios ideales, hijos impecables, carreras florecientes, cuerpos esculturales, vacaciones exóticas. Y tú observas tu propia existencia y sientes que estás fallando, que no eres suficiente, que todos están avanzando mientras tú permaneces estancado. Esta trampa de la comparación es uno de los ladrones de gozo más devastadores de nuestra era. Pero cuando priorizas a Dios, desarrollas una inmunidad espiritual contra este veneno. Comprendes que tu jornada es única, diseñada específicamente para ti por aquel que te conoce mejor que tú mismo. No necesitas la casa de tu vecino porque Dios te ha dado, o te dará exactamente el refugio que necesitas para cumplir tu propósito. No requieres el éxito del compañero de universidad, porque tu definición de éxito ahora está alineada con valores eternos, no temporales. Esta libertad de la comparación te permite celebrar genuinamente los triunfos ajenos, sin sentir que de alguna manera disminuyen los tuyos. Ahora, enfrentemos algo que muchos experimentan pero pocos admiten: la soledad en medio de la multitud. Puedes estar rodeado de personas, tener cientos de contactos en tu teléfono, asistir a eventos sociales regularmente, y aún así sentir un vacío profundo, una desconexión que no puedes explicar. Esta es una de las epidemias silenciosas de nuestra generación. Personas hiperconectadas digitalmente pero profundamente aisladas emocionalmente. Cuando colocas a Dios en el centro, esta soledad se transforma. No porque mágicamente tengas más amistades o porque tu agenda social se llene, sino porque desarrollas una comunión con el Creador que satisface esa necesidad fundamental de ser conocido completamente y amado incondicionalmente. Hay alguien que conoce cada uno de tus pensamientos, cada temor secreto, cada sueño escondido, cada fracaso que nunca has confesado, y ese alguien no te rechaza sino que te abraza con amor inagotable. Esta relación con Dios se convierte en el fundamento desde el cual construyes conexiones humanas genuinas. Pensemos en algo que atormenta a millones diariamente: los remordimientos del pasado. Esas decisiones que desearías poder revertir, esas palabras que quisieras retraer, esas oportunidades que dejaste pasar, esas relaciones que destruiste. El pasado puede convertirse en una prisión mental donde pasas horas rumiando sobre lo que pudo haber sido, torturándote con escenarios alternativos, castigándote perpetuamente por errores que cometiste hace años o incluso décadas.
Cuando priorizas a Dios, experimentas algo que el mundo no puede ofrecerte, verdadera libertad del pasado. No se trata de minimizar tus errores o pretender que no importan, sino de recibir el perdón completo y la gracia transformadora que solo el Creador puede otorgar. Él no solo perdona tus fallas, sino que las utiliza como parte de tu testimonio y tu formación. Esas cicatrices que pensabas que te descalificaban, se convierten en credenciales de la misericordia divina. Esta liberación del pasado te permite vivir completamente en el presente, sin esa carga invisible que arrastra tanta gente. Conversemos sobre la crianza de los hijos, una de las responsabilidades más monumentales y a la vez más frecuentemente manejadas sin dirección clara. Muchos padres operan en piloto automático, repitiendo los patrones que vivieron en su infancia o reaccionando en contra de ellos, pero sin una filosofía clara y deliberada sobre qué están intentando lograr. El resultado es una generación de niños que crecen con abundancia material, pero pobreza espiritual, con innumerables actividades extracurriculares, pero sin propósito trascendente. Cuando priorizas a Dios en tu paternidad, todo cambia. Tu objetivo principal ya no es simplemente que tus hijos sean exitosos según los estándares del mundo, que ingresen a las mejores universidades o que obtengan los trabajos más prestigiosos. Tu meta suprema es guiarlos hacia una relación genuina con su Creador, equiparlos con valores eternos que los sostendrán cuando tú ya no estés presente, modelar para ellos cómo luce una vida vivida en obediencia y confianza en Dios. Esto se manifiesta en decisiones diarias concretas. Eliges calidad de tiempo sobre cantidad de actividades, priorizas conversaciones significativas, modelas vulnerabilidad confesando cuando has fallado. Finalmente, exploremos algo que define verdaderamente una vida centrada en Dios. Tu respuesta cuando nada funciona según tus planes. Cuando oras fervientemente por algo que necesitas desesperadamente y la respuesta es silencio. Cuando haces todo correctamente, pero aún enfrentas pérdidas devastadoras. Cuando sirves fielmente, pero otros que viven egoístamente parecen prosperar mientras tú luchas. Estos momentos son las verdaderas pruebas de si Dios es genuinamente tu prioridad o simplemente una herramienta que intentas usar para obtener lo que deseas. Cuando tu fe sobrevive estas temporadas de desierto, algo profundo se forja en tu carácter. Descubres que tu confianza en Dios no depende de tus circunstancias cambiantes, sino de su carácter inmutable. Esta fe refinada por el fuego produce una estabilidad que el mundo no puede comprender. Es la fe que sostiene matrimonios cuando la pasión inicial se desvanece, que mantiene a padres orando por hijos pródigos, que impulsa a emprendedores a reconstruir después de fracasos devastadores. El legado definitivo que estás construyendo día tras día no se edifica en momentos monumentales, sino en las decisiones ordinarias de cada día. En cómo trataste a la mesera que derramó café en tu mesa, en cómo respondiste cuando el cajero te dio cambio de más, en cómo hablaste de otros cuando no estaban presentes, en cómo perseveraste en tu integridad cuando nadie estaba observando. Estos momentos que nadie registra, que ninguna cámara captura, son precisamente los que definen quién eres realmente y qué dejarás atrás. La invitación permanece ante ti en este preciso instante. Vivir una vida donde Dios no es simplemente parte de tu existencia, sino el centro alrededor del cual todo lo demás orbita. No es una decisión que tomas una vez y olvidas, sino un compromiso que renuevas cada mañana cuando abres tus ojos. Esta vida que te espera no promete facilidad, pero sí promete significado. No garantiza ausencia de dolor, pero sí asegura que ningún dolor será desperdiciado. El poder para vivir esta vida transformada no proviene de tu determinación o disciplina, aunque ambas son importantes. Proviene de rendir tu voluntad a aquel que tiene poder infinito y amor perfecto. ¿Darás ese paso hoy? ¿Tomarás esa decisión que transformará no solo tu eternidad, sino cada momento de tu existencia temporal? El llamado es claro, el camino está iluminado, el poder está disponible, solo resta tu respuesta.